Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, estimados amigos. Gracias por acompañarnos ya estos 3 años y prácticamente 3 años y 6 meses en este esfuerzo de carácter cívico, no partidario, tratando de contar con invitados, varones y mujeres que están en la mejor disposición de compartir su conocimiento. Este es un canal no partidario, es un programa independiente y tratamos de contar con las mejores personas para que nos ayuden a entender el mundo en sus distintas dimensiones. Un mundo de más de 8.000 millones de personas, o andamos por ahí. No es posible que se reduzca a 2, 3 o 4 tendencias de esas que para mí pululan en el Internet. Esta noche recibimos con mucho gusto y me siento muy honrado nuevamente por contar con el doctor Carlos Aquino, economista, que ha hecho una carrera profesional de estudios tanto en San Marcos como en el Japón y que tiene muchos libros publicados y una actividad muy grande. Bienvenido, Carlos, nuevamente a esta tu casa y vamos a conversar. Permíteme hacer una pequeña introducción. Vamos a conversar sobre el tema del triángulo dinámico del poder mundial. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente hoy día se acepta que hay 3 grandes potencias. En eso no hay discusión, pero cada una tiene sus características. 2 de ellas están en la gigantesca masa geográfica de tierra que mira hacia el Ártico, que hoy día es más importante que nunca, y que va desde Gran Bretaña hasta la península de Kamchatka y el mar de Bering, que separa a Estados Unidos de Rusia, no así de China como algunos confunden. Por otro lado está los Estados Unidos, que es la cabeza de este cuerpo de tierra que va desde el Ártico hasta la Antártida, que es el continente americano, y ahí arriba están los Estados Unidos y su aleación hasta hoy mantenida con México y con Canadá principalmente, además de su relación con la Unión Europea, la OTAN y con otros estados y áreas del mundo. Entonces es importante tener una idea sobre algunas preguntas básicas que me voy a permitir adelantarle a Carlos. Primero, que nos diga si esta noción del tríptico del poder mundial es válida para empezar a compenetrarse del proceso mundial, sabiendo que hay otros elementos importantes, por decir solo uno de ellos, la India o Japón, para no ir muy lejos. Si esto es así, ¿cuáles serían las características, estimado Carlos, que tú ves en cada uno de estos vértices del triángulo del poder mundial? Bienvenido y adelante, por favor. Buenas noches, gracias por invitarme a tu programa, que como siempre discute temas muy interesantes, ¿no? Sí, pues vivimos justamente en una época donde tenemos 3 grandes potencias, aunque yo diría que hay una diferencia, ¿no? En realidad, Estados Unidos y China se disputan, creo que ellos van a ser los países que se van a disputar la hegemonía en los próximos 30, 40 años, 50, se habla de India también, y en todo sentido, en el tema militar, en el tema económico, en el tema político y en el tema tecnológico. En realidad Rusia no lo es tanto o en los otros temas, ¿no? En el terreno militar, obviamente, Rusia tiene incluso casi el mismo número de bombas atómicas que tiene Estados Unidos, como 5.000, ¿no? Pero Rusia en realidad no es una potencia económica, ¿no? Y tampoco lo es tecnológica, salvo en algunos aspectos, ¿no? Entonces yo pondría aparte a China
y Estados Unidos por un lado, y después vendría a Rusia, y yo creo que en 20, 30 años más, incluso India puede pasarlo, creo, a Rusia, ¿no? Entonces, ese es el tema. Obviamente, cada potencia tiene me estoy refiriendo en particular a China y Estados Unidos, tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, pero creo que lo que hemos visto en los últimos días, recuerda tú, estamos asistiendo a una reunión cumbre que hubo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Corea. De hecho, es sintomático que esa cumbre de líderes, al final no se quedó Trump. Trump prefirió irse, ¿no? Le dejó el campo totalmente libre a China, ¿no? Entonces eso dice mucho del estado de las relaciones entre las grandes potencias, ¿no? Estados Unidos sigue siendo, por supuesto, la economía más grande del mundo, es 25 billones de dólares nominales, China es la segunda, es más o menos 18 billones de dólares. Imagínate, Rusia está en un distante 18º, 11º, no llega ni a 3 billones de dólares. Entonces ahí tú puedes ver en realidad la diferencia descomunal que hay entre estas tres grandes potencias, ¿no? Pero como hemos visto, repito, en las últimas semanas, China pues es el único país que puede competir, y de hecho en esta guerra comercial que empezó Trump cuando asumió su segundo mandato, el único país que le respondió de igual a igual y prácticamente hizo retroceder a Estados Unidos fue China. Entonces yo diría que la competencia en los años venideros se va a definir entre estas dos grandes potencias y quizás la India y alguna potencia regional que pueda surgir. Japón, Turquía, por ejemplo, también podría ser, ¿no? Entonces, especialmente mirando a ese escenario tan complicado de la Euroasia y del Asia-Pacífico, del Indo-Pacífico, yo creo que definiría la situación entre China y Estados Unidos. Ahora, por supuesto, y eso también lo hemos visto en los últimos meses, China pues tiene un gran aliado, ¿no? Tiene un gran aliado en Rusia y tiene un gran aliado a Corea del Norte. Y eso también denota otra gran diferencia. Fíjate, Estados Unidos hemos visto cómo ha maltratado a sus aliados, ¿verdad? Mira tú cómo ha maltratado a la Unión Europea, cómo maltrata a Canadá, cómo ha maltratado o no lo trata de igual o igual a sus socios en Corea y Japón, mientras China sí. China tiene una alianza muy interesante con Rusia y con Corea del Norte. Entonces yo creo que China también está surgiendo adelante porque sí se está valiendo de sus alianzas, cosa que en el caso de Estados Unidos, como Trump cree que sigue siendo la potencia dominante, y probablemente lo sea ahora, pero eso obviamente no va a ser para siempre, y yo creo que este actuar un poco errático de Estados Unidos obviamente va a hacer que pierda el liderazgo en el mundo si no remedia su accionar, como parece no lo va a hacer durante el gobierno de Trump. Trump ha demostrado pues que usa unilateralismo o prácticamente deja de lado a sus aliados, que son los que necesita realmente Estados Unidos, pero por otro lado China hace valer mucho ese tema de la alianza. Y no solo eso, China tiene una estrategia en realidad, ¿no? Fíjate tú, en particular con el presidente Xi Jinping, tiene una estrategia que ya empezó hace una década, ¿no? Mira, a mí me gusta... Sí. Lo que tú dices es muy claro, el término de estrategia. Que la estrategia muchas veces, como estamos acostumbrados acá en el Perú, la gente cree que la estrategia es lo que escribe ese plan, que para describir un objetivo escribe una página, y para hablar de una estrategia no define las cosas fundamentales de una estrategia. La estrategia se define en relación a un oponente, a un adversario o a un enemigo de acuerdo al grado de peligrosidad o de los medios que se usen en eso, ¿verdad? Bueno, y se define además en términos de largo plazo. Pero hay un tema dentro de esa estrategia que aquí en el Perú poco se conoce, y tú eres una persona muy informada. Quiero pedirte que nos expliques un poco cuáles son las relaciones que hay actualmente entre Japón y la República Popular China, y entre Corea del Sur y la República Popular China, porque hay noticias que mencionan, por ejemplo, el intercambio de elementos que inicialmente han estado utilizando en la República Popular China para el despegue de esa industria, con una visión mundial de la industria automotriz, pero no solamente en eso. Entonces, como tú conoces bien eso, me gustaría que nos des unos elementos de juicio respondiendo a la pregunta:
¿Cómo están las relaciones entre Japón y China y entre Corea y China? No es casualidad que se hayan reunido, por ejemplo, en Busan, ¿verdad? Y ha sido todavía bien trágico que estando en Busan y en otros lados de Estados Unidos, en la tierra de un aliado haya salido bastante desairado, pero por sí mismo, no porque otros lo hayan querido desairar. Bueno, dejando de lado mi comentario, ahí te dejo la pregunta. Mira, primero, para entender las relaciones que hay entre China y Japón y Corea, yo creo que habría que hacer un poquito de historia, ¿no? China Excelente, es el país bienvenido. más antiguo, es toda una civilización que tiene 4.000 o 5.000 años de historia, como dicen los chinos, ¿no? Corea también tiene por ahí 3.000, 4.000 años de historia, y Japón es más joven, ¿no? Japón es más o menos 2.000 años. No solo eso, en realidad, muchos de los temas, por ejemplo, como la cultura, la escritura, por ejemplo, que predomina en Japón y en Corea, vienen de China en realidad. Y de hecho China hasta hace, ¿cuánto? 4 siglos, 3 siglos era la potencia pues más importante en el Asia, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando empieza el periodo de occidentalización, modernización? Tú sabes que China pues fue abierto a la fuerza en 1839-40 por la guerra del opio. Japón también le llevó de hora de abrirse, pero los japoneses en forma inteligente descubrieron que no podían oponerse a las fuerzas, digamos, de querer los potencias occidentales incursar en el Asia, cosa que China no lo vio. China, incluso cuando empezó la guerra del opio con el Reino Unido, con el Imperio Británico, que lo perdió malamente, seguía pensando que era la potencia más importante del mundo, cosa que no lo era. Entonces, ¿qué pasó? Japón se industrializa primero más que Corea, más que China, a pesar de que Japón había aprendido 500.000 años antes cosas de su cultura, de su escritura y de su sistema de gobierno justamente de Japón y de China. ¿Y qué pasó? Aquí viene lo trágico, ¿no? Japón es el primer país en industrializarse y Japón invade Corea, coloniza la península coreana y Japón también invade China. Entonces hay que comprender ese tema histórico, ¿verdad? Porque cuando uno ve las relaciones y dice, ¿por qué los coreanos, por qué los chinos a veces miran con cierta aprensión a Japón? Es por el tema de esa invasión. Pero bueno, volvamos a la situación actual. Permíteme un micro comentario. En el sentido de lo que tú estás diciendo, muchas personas que no conocen lo que tú has enunciado, conocen todavía menos las terribles atrocidades que cometieron los japoneses en la China, en toda la península coreana, en Manchuria y en los países del sudeste asiático. Cosas terribles, tan malas o peores de las que hizo el régimen nazi, no solamente con los judíos, sino con otras poblaciones en Europa. Solamente quería hacer esta acotación que va en el sentido de lo que tú estás explicando. Continúa, por favor. Claro, interesante conocer lo que dice para saber pues cómo sienten los chinos y cómo sienten los japoneses, ¿no? Perdón, los chinos y coreanos hacia Japón. Pero bueno, como te decía, Japón fue el primer país que se industrializó. Obviamente Japón también no solo invadió Corea, no solo invadió China, sino también se metió a la Segunda Guerra Mundial y Japón sufrió pues el azote de 2 bombas atómicas, el país quedó destrozado. Pero otra vez Japón fue, después de la Segunda Guerra Mundial, otra vez el primer país de los 3 o dentro de Asia, el que resurgió, ¿no? Y China, pues, cuando se abre al mundo, en 1978-79, y Corea, cuando empieza su desarrollo industrial a partir de la década de los 60, Japón fue el país que empezó a invertir. Fue uno de los primeros países que empezó a invertir. ¿Qué queremos decir? Que si bien es cierto, hay esa relación histórica un poco complicada entre China versus Japón, Corea versus Japón, Japón, al ser el primer país a industrializarse, fue el que empezó a invertir mucho en Corea y en Japón, ¿no? Perdón, y en Corea y en China, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que Corea era una potencia muy grande, pero en los últimos años la situación ha cambiado, ¿no? China es ahora una economía mucho más grande que Japón. De hecho, habíamos dicho que el Producto Bruto Interno chino es 18 billones de dólares. El de Japón más o menos es 4.5 billones de dólares y el de Corea es más o menos 1 billón y casi 2 billones de dólares, ¿verdad? Entonces la correlación de fuerzas ha cambiado. Ahora China es la economía más grande, ¿verdad? Y obviamente China ve con mucha aprensión, ¿no?, esta alianza militar que tiene tanto Corea del Sur, me refiero, y como Japón, ¿verdad? Y por supuesto, Corea del Sur y Japón también ven con aprensión
cómo China no solo crece militarmente, sino también cómo China aumenta su presencia, su poderío militar. ¿Qué es lo que le preocupa particularmente a los coreanos y a los japoneses? Los coreanos del sur, ¿no? Porque los coreanos del norte son muy amigos de los chinos, ¿no? Les preocupa obviamente dos cosas. Primero, tú conoces pues que hay un gran cuerpo de mar en el lugar donde está entre China, Japón, Corea y más abajo Filipinas, Indonesia, el mar del sur de China, ¿verdad? Los chinos dicen que toda esa área marina les pertenece. Obviamente eso es algo que no aceptan muchos países, ¿no? De hecho han tenido problemas. Filipinas tiene algunas islas ahí y los chinos dicen que las islas incluso cercanas a Filipinas son parte del territorio chino. Entonces a los japoneses, a los coreanos y por supuesto Estados Unidos, que tiene bases militares en Corea, tiene bases militares en Japón, y ha tenido bases, y tiene bases militares en Guam, en Hawái cerca, y ha tenido bases militares en Filipinas, pero esas bases militares se fueron, pero otra vez Filipinas está aceptando la presencia de la Marina de Estados Unidos ahí. Ellos ven con aprehensión pues esa gran presencia china. Y no solo eso, el otro tema que también preocupa a Japón y Corea es que primero está el tema de Taiwán, ¿verdad? Obviamente Taiwán, muchos países piensan que Taiwán es parte de China, ¿no? Eso todo el mundo lo reconoce, muchos países no lo reconocen. El problema es que temen los japoneses, temen los coreanos, que cuando China ocupe Taiwán, no se quede ahí, sino se puede expandir a otros lugares. Y eso es lo que es el temor de Corea y de Japón, y por eso renuevan su alianza con Estados Unidos. El problema es que bajo Trump, esa presencia de Estados Unidos no está muy bien garantizada, porque tú sabes que en la campaña, incluso ahora, Trump ha dicho a los europeos, ha dicho a los coreanos, ha dicho a los japoneses, ¿eh? Si ustedes quieren que Estados Unidos les defienda, páguenme, aumenten ustedes su gasto militar. Entonces Estados Unidos se vuelve un socio no tan confiable y eso aumenta los temores de Japón y Corea. Y para terminar con ese tema, no es solo China. El hecho es que China despierta temor porque se ve que está en una alianza muy cercana con Rusia y con Corea del Norte en particular. Corea del Norte, como tú sabes, tiene bombas atómicas, ¿verdad? Corea del Norte ha dicho que va a desarrollar misiles para lanzar a Estados Unidos, y puede lanzar misiles a Estados Unidos con bombas nucleares, que ese es su objetivo, probablemente todavía no está listo. Obviamente puede lanzar esas bombas a Corea del Sur y a Japón. Entonces ese es el temor de Japón y de Corea del Sur, ¿no? La aprehensión militar que tienen contra la expansión china y el hecho de que China está aliado a Corea del Norte. Pero aquí tenemos otra dicotomía. Si bien es cierto, en el tema político, en el tema estratégico hay recelos entre los tres países, pero hay una gran relación económica. El socio más importante económicamente de Corea del Sur y de Japón, y como de muchos países en Asia y con muchos países en el mundo, el Perú es uno de ellos, es China. Entonces la cuestión es, viendo desde el punto de vista de Corea y Japón, ellos dicen, ¿cómo vamos a tener nuestra relación con China? Por un lado, vemos con aprehensión cómo China se expande militarmente, cómo China se alía con Rusia, que también tiene deseos expansionistas en esa área, con Corea del Norte, pero por otro lado es un gran mercado para nosotros, invertimos mucho ahí. Entonces, ¿cómo compatibilizan, ¿no?, esa sensación de inseguridad en el terreno político, en el terreno estratégico, frente al hecho de que China es un gran socio comercial y que es necesario para el desarrollo de las economías de Asia? Entonces, ese es el tema, pues, ¿cómo balanceas tú, no? Tienes en China, desde el punto de vista, y Japón y Corea, tienes en China a un gran mercado, tienes en China un gran lugar para invertir, pero por otro lado, ves que China, desde el punto de vista de Japón y de Corea, cada vez se expande más en el mar del sur de China y cada vez se alía más con estos países, pues, como Corea del Norte, que tiene designios no muy santos, y Rusia también, que busca expandirse en esa área, ¿no? En el sentido de las últimas frases que has expresado, yo estaba por preguntarte, y lo hago ahora, lo siguiente. La relación entre la República Popular China y la República Popular Democrática de Corea es tan intensa que se puede hablar de una sola área económica, independientemente de las fronteras y de la soberanía, etc. Se puede hablar, uno, de una sola área económica, y dos, de un protectorado de facto de China en relación a o sobre la República Popular Democrática de Corea. Esta es una pregunta que no se ha abordado y que yo
aprovecho la oportunidad de preguntarte porque tiene los elementos de juicio para ayudarnos a reflexionar sobre ese tema, porque no es lo mismo tener un amigo que tener una sola área y que tener un protectorado. No es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué te parece? Corea del Norte es un país muy interesante, ¿no? En verdad, es un país muy pobre. Por ejemplo, estamos hablando de Corea del Sur. Corea del Sur probablemente el Producto Bruto Interno per cápita, dividido la economía del país por el número de habitantes, estamos hablando más o menos de $33.000. En el caso de Corea del Norte no sabemos. Corea no publica estadísticas y tampoco permite que vayan a organismos internacionales. Corea no es miembro ni del Banco Mundial ni del Fondo Monetario Internacional. Entonces la gente tiene que adivinar. Y todo indica que probablemente el Producto Bruto Interno per cápita de Corea del Norte es prácticamente ¿cuánto? Estamos hablando de $1.000, $2.000 a lo más, ¿no? Y dicho sea paso, la población de Corea del Norte prácticamente es la mitad de Corea del Sur. Es un país muy pobre, pero por otro lado, es una potencia militar. Tiene bomba atómica, cosa que Corea del Sur no lo tiene, a pesar que es mucho más adelantado. ¿Cómo ha sido posible Mire, Corea del Norte, a pesar de ser muy pobre, a pesar de que el régimen de Kim Jong-un, la dinastía Kim, ¿no? Tú sabes que el gobierno de Kim Jong-un es el padre, ha sido el hijo, perdón, de Kim Jong-il, y él ha sido el abuelo, ha sido Kim Il-sung, el creador de la dinastía Kim. Pero fíjate tú, ese país tan pequeño, tan pobre, hay que reconocerle que ha sido muy hábil para tratar de mantenerse independiente, porque claro, si tú lo ves desde el punto de vista económico, hasta hace 3 años prácticamente el 90-95% del comercio de Corea del Norte con el mundo era con China. Recuerda tú que hasta ahora Corea del Norte está bajo sanciones económicas de muchos países, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? A pesar de toda esa dependencia que digamos que tenía Corea del Norte de China, siempre ha tratado de mantener su independencia. Y ahora mucho más. ¿Por qué? Porque ahora también tiene a Rusia. Recuerda tú que para la invasión rusa a Ucrania, el único país que le está ayudando, enviando soldados, es Corea del Norte. Entonces los coreanos del norte ya no son tan dependientes como pudieron haberlo sido hace años de China. Ahora también tienen a Rusia. Reciben de Rusia petróleo, reciben de Rusia alimentos, entonces ya no tienen esa subordinación económica que tenía frente a China. Pero aún cuando tenía subordinación económica frente a China, Corea del Norte siempre ha tenido una política independiente, y eso es lo muy interesante de ese país, ¿no? Sí, efectivamente. Yo recuerdo algunas anécdotas, inclusive de los años 70, cuando antes del gobierno de Velasco, en los años 60, no 70, había gente del Partido Comunista Peruano que viajaban a Corea y era como un ritual. Y recibían como regalo un Rolex President, que cuesta como $24.000. No voy a mencionar los nombres de los políticos, pero en privado te los puedo decir, pero eso era también en México, ocurrió eso, así como otros regalos que hacían en la Unión Soviética en aquel entonces o en Cuba. Bueno, saliendo de este pequeño comentario, el otro tema relacionado siempre a esta punta del triángulo que te quiero preguntar es lo siguiente. ¿En qué consiste y cuán importante es la relación económica, estamos hablando, básicamente, entre el Japón y la República Popular China? Esa es otra cosa que la gente no la mira, y por las cosas que yo leo y conferencias y todo eso, y las posiciones que van teniendo en estos eventos internacionales, uno puede ver una evidencia o inferir en todo caso que hay intereses en común muy importantes que así nomás no se van a romper. Claro, claro. Mira, como te decía, ¿no? Si uno mira la historia de China y Japón, Japón aprendió mucho de China. El mismo idioma escrito japonés viene de China. El sistema confucianista de gobierno japonés, que no es exactamente confucianista, pero tiene muchos elementos, también vino de China, la verdad, ¿no? Pero como comentamos, Japón fue el primer país en industrializarse en Asia, ¿no? Invadió a China, dejó una historia muy terrible para ambos países, pero China decide abrirse al mundo en 1978, y uno de los primeros países que invierte en China es Japón. Te cuento una anécdota, mira tú. Adelante. En diciembre del año 1978,
creo que fue el 15 de diciembre, el Partido Comunista decía abrirse al mundo, ¿verdad? Dijo, vamos a terminar 30 años de economía socialista de 1949 a 1978, el sistema económico socialista no va a funcionar, tenemos que abrirnos al mundo y tenemos que recibir tecnología extranjera, capital extranjero. Pero fíjate tú, ¿cómo llegó a esa decisión? Un mes antes, un mes y medio antes de que Deng Xiaoping haga esa decisión, él hizo un viaje. Él hizo un viaje por Singapur, por Tailandia y por Japón. Recuerda tú, en Japón se subió al Shinkansen, se subió al tren bala. El tren bala en ese momento en Japón circulaba a 240 kilómetros por hora. Y hay videos grabados donde Deng Xiaoping está viajando, admirado maravillosamente, y le pregunta, ¿no? Señor Deng Xiaoping, ¿qué opina usted de la tecnología japonesa? Es increíble. Nuestros trenes, el más rápido, solo corre a 60 kilómetros por hora. Yo quiero esa tecnología. Fue a visitar la fábrica de Toyota, que fabricaba, creo que 30 veces más autos que fabricaba una fábrica china. Entonces, Japón fue a invertir, invirtió mucha tecnología. No solo eso, invirtió decenas de miles de millones de dólares, y Japón incluso dio ayuda económica, préstamos a bajo costo por más de 30.000 millones de dólares a Japón. ¿Qué quiero decir? Que en realidad Japón contribuyó al desarrollo económico China. China era muy pobre, pero ahora las cosas han cambiado, ¿no? Sí. Ahora en realidad China es mucho más rico. De hecho, al comienzo, fíjate tú, cuando empezó el periodo de apertura económica, China tenía un gran déficit comercial con Japón, ¿no? Compraba de Japón mucha maquinaria, por ejemplo, compraba muchas partes y componentes y le vendía poco a Japón, no tenía que venderle. En cambio ahora China tiene un gran superávit comercial con Japón. Japón le compra mucho de China y no tiene muchas cosas que venderle. Bueno, parte importante de lo que Japón compra de China son productos que sus propias empresas hacen en China para vender a Japón. Entonces tenemos esta relación, ¿verdad? Donde ahora China prácticamente es un país importante. Y no solo eso, en el tema de la tecnología también ha cambiado. Miremos en el caso de los autos, por ejemplo, ¿no? Cuando China empezó a recibir inversión japonesa en 1978, obviamente las fábricas chinas estaban pues en el último lugar en tecnología, ¿no? Las fábricas japonesas, Toyota, Nissan eran las mejores del mundo. Pero ahora, en los autos eléctricos, por supuesto, China es el mayor. Entonces, fíjate tú cómo se están invirtiendo los papeles. En celulares lo mismo, ¿no? Ahora tienes tú Huawei, Xiaomi, que definitivamente son mucho más mejores que los Sony o con los National Panasonic, que celulares que casi no llegan acá, porque el mercado mundial está dominado por los iPhone, por los Apple o por los Samsung también. Entonces, la relación económica ha cambiado. Ahora el superávit comercial corresponde a China y en algunos aspectos de la tecnología China está por encima de Japón. Pero por supuesto, Japón todavía tiene unas tecnologías muy importantes, por eso China lo necesita mucho. Entonces la cuestión es, desde el punto de vista de Japón, cómo conciliar esta posición, ¿verdad? Necesitamos el mercado chino, necesitamos los productos chinos, pero por otro lado, pues China, por su expansión en el mar del sur de China, por su cercanía a Corea del Norte, que tiene una inquina muy grande contra Japón, presenta también un sistema, desde el punto de vista político, un poco complicado, pero la correlación económica es muy grande. Ahora, no solo eso, fíjate tú, el otro tema es el siguiente: aunque haya problemas políticos entre Corea del Sur, entre Japón y China, obviamente ellos dicen lo siguiente, ¿no? Tenemos en Estados Unidos un presidente que nos pone aranceles a todo el mundo. Ese mercado de Estados Unidos no es muy seguro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Asia? En Asia se está formando un gran mercado entre ellos, a pesar de las diferencias políticas que puede haber entre Corea del Sur con China, de Japón con China. Ellos están tratando de integrarse más para no depender tanto del mercado voluble de Estados Unidos, que puede venir un presidente como Trump que empieza a ponerle barreras a sus productos. Entonces, es una cuestión muy interesante, ¿no? En el tema político tienen sus diferencias históricas, pero en el terreno económico se necesitan. Ellos dicen, no, nosotros tenemos la fuerza de trabajo, tenemos la tecnología, tenemos el capital. ¿Por qué vamos a depender de otras regiones? ¿Por qué no nos desarrollamos como mercado? Por eso el comercio interregional entre ellos está aumentando, por eso las inversiones entre ellos están aumentando para no depender de otros mercados. Porque no es solo, fíjate tú, no es solo
Corea, no es solo Japón, no es solo China, estamos hablando de Indonesia, un mercado de 250 millones de habitantes, India, que también quiere unirse a esta región, y India actualmente tiene una población mucho mayor, ¿no? Entonces, a pesar de que hay varias diferencias regionales entre los diversos países, India, sabes tú que tiene muchas diferencias con China, ellos reconocen que como países, como región, tienen todas las condiciones para poder desarrollarse. Población grande, materias primas, tecnología y capital. La cuestión es cómo concilian sus diferencias políticas, tratando de dejar de lado, para juntos caminar hacia el desarrollo económico. Tarea que no es nada fácil, pero que Trump le está facilitando, ¿no? Porque se supone que Estados Unidos era el gran aliado de Japón, era el gran aliado de la India, el gran aliado de Corea, pero Trump pues adopta medidas que hace que sus aliados recelen de él y digan, no podemos depender mucho de Estados Unidos porque nosotros no dependemos de nosotros mismos para podernos desarrollarnos. Ese es el tema. Sí, así es. Y es en ese contexto de incremento de la red de relaciones económicas de toda esa gigantesca área del sur, que va desde ese triángulo al sudeste asiático, se puede comprender también que hablar de una guerra y guerra atómica en relación a Taiwán, a mí me resulta algo así como un absurdo, porque sería una situación en la que todos pierden. Y la gente, y te pido una aclaración en este sentido, tal vez me falta información, y la gente desconoce que también Taiwán, así como tiene una relación estrecha comercial con los Estados Unidos y tecnológica, también lo tiene con la República Popular China. Y hay empresas taiwanesas que están produciendo al otro lado en el continente. Infórmanos un poco de esto que tú conoces muy bien, por favor. Sí, la relación de Taiwán con China es muy interesante, ¿no? Bueno, obviamente desde el punto de vista de la República Popular China, desde el punto de vista de muchos países, se supone que Taiwán es parte de China, pero el hecho es que están separados, ¿verdad? Tú sabes que hacia 1949, cuando termina la guerra civil entre el Partido Comunista y el Partido Nacionalista Anticomunista de Chiang Kai-shek, el Kuomintang, pierde Chiang Kai-shek y se va con su ejército y con sus funcionarios, se va a Taiwán, y desde ahí se separan, ¿verdad? Se separan. Y además ocupan a una isla que tenía una población propia, que no son chinos ni Han ni de otras etnias del continente, sino que son taiwaneses originarios de ellos. Eso es un dato importante que tampoco la gente sabe. Continúa, por favor. Sí, en Taiwán fue habitado pues hace 2000, 3000 años por gente más o menos de Polinesia, ¿no? Que tiene muchas similitudes con Papúa Nueva Guinea y todo lo demás, pero los chinos empezaron a migrar hace 1000 años, pero sí es cierto, una parte importante de los taiwaneses no son principalmente Han, aunque Chiang Kai-shek vino pues con 2 millones casi de ellos a la isla, ¿no? Pero bueno, en todo caso, hay un mestizaje. La separación entre ambos estrechos del área de Taiwán se consolida y eso se ha mantenido hasta ahora, ¿no? Pero ¿qué pasó? Obviamente China empieza a desarrollarse, a abrirse al mundo a partir de 1979 y justamente uno de los primeros que empieza a invertir también en China, son los taiwaneses, a pesar de las diferencias políticas que tenían, porque obviamente las oportunidades comerciales son inmensas. Imagínate un mercado inmenso, mano de obra muy barata, y quizás el símbolo de eso, de la presencia taiwanesa en Taiwán, es esta famosa fábrica que produce los productos de Apple, ¿verdad? Los iPhone, los iMac, los iPod, es Foxconn, ¿verdad? Que es la que hace los celulares o los productos de Apple. Esa es una empresa taiwanesa que tiene muchas fábricas en China. Creo que leí por ahí que emplea casi 250.000 empleados chinos solo esa fábrica, y tal como esa fábrica hay muchas fábricas más. Entonces, a pesar de las diferencias políticas que existen entre ellos, hay una relación muy importante, pero no solo eso, hay otro tema también estratégico, ¿no? Y por eso también la importancia de Taiwán. Tú sabes que Taiwán es una isla pequeña, no tiene ni 45.000 kilómetros cuadrados, no tiene ni 23 millones de habitantes, pero ellos producen, en Taiwán se produce justamente esta fábrica, Foxconn produce prácticamente otra fábrica, Taiwan Semi Manufacturing Company, produce prácticamente el 80% de los chips más avanzados del mundo. Los chips son unos semiconductores que están en todos los aparatos, ¿verdad? Desde un celular hasta un misil o hasta una bomba, ¿verdad? Entonces, Taiwán
controle esa tecnología, ¿no? Entonces, es una relación muy interesante. Políticamente están separados, por supuesto, pero económicamente están muy unidos. Y así como pasó con Japón, que inicialmente tenía una ventaja en muchos sentidos económicamente con China, donde había un gran déficit comercial de parte de China con Taiwán, con Japón, perdón. Con Japón. Ahora es al revés. Ahora, inicialmente, cuando Taiwán empezó a invertir en China, había un gran déficit comercial de China con Taiwán, porque Taiwán compraba pues de China maquinaria, partes y componentes, pero ahora hay un gran superávit comercial de China con Taiwán, porque China también vende mucho a Taiwán. Entonces, a pesar de estas diferencias políticas, las relaciones económicas son muy importantes. Ahora, respondiendo un poco a tu inquietud que me decías y algunas personas que dicen qué es lo que puede pasar, puede haber una guerra ahí. Mira, yo no creo que pueda haber una guerra y que China trate de tomar el control por la fuerza de Taiwán. Por lo menos no en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Fíjate, hace 2 días, 3 días, ¿no? Cuando regresó Trump de Corea, no se quedó para la reunión cumbre de líderes, pero se logró reunir con Xi Jinping. Le hicieron una entrevista en la televisión, me parece NBC de Estados Unidos, y le preguntaron, ¿no? Y no se trató el tema de Taiwán en el encuentro. Le preguntó, presidente Trump, cuando usted discutió con Xi Jinping o conversó con Xi Jinping, ¿no se trató el tema de Taiwán? Me dicen, no, yo no lo mencioné y Xi Jinping tampoco lo mencionó. Y el periodista le pregunta, ¿y usted cree que China va a tomar por la fuerza a Taiwán? Porque China ha dicho, ha sido muy enfático en los últimos años. Bueno, China siempre ha dicho, ¿no? China siempre ha dicho que Taiwán es parte de China y debe regresar a la madre patria. Incluso en los últimos años ha dicho, Taiwán va a volver a China, ya sea por medios pacíficos o por otros medios. Así Eso es. implica que pueda haber una toma militar. Entonces le preguntó pues el periodista, ¿no? ¿Y no tocaron ese tema? No, ni yo lo mencioné, ni Xi Jinping lo mencionó. Y le repregunta, ¿y usted cree que China va a tomar a la fuerza a Taiwán? ¿Y qué haría en ese caso? Y Trump responde, ¿no? Bueno, yo he conversado antes con Xi Jinping y él me ha asegurado que mientras yo esté de presidente no va a ocurrir nada de eso. Pero ¿usted está seguro de eso? Le pregunta al periodista y le pregunta, pero si interviene militarmente China para tomar Taiwán, ¿Estados Unidos va a intervenir? Y le dice, bueno, ya veremos qué pasa. Y le repregunta al periodista, ¿pero está seguro que va a intervenir Estados Unidos? Y le dice, nosotros no tenemos una respuesta frente a eso, pero China sabe nuestra posición, qué va a pasar si China invade Taiwán. Miren, el consenso entre muchos especialistas en Asia es que no va a ocurrir ninguna invasión. ¿Por qué? Porque China todavía no tiene los medios militares para tomar el control absoluto de la isla en un poco tiempo, ¿no? Si invade, obviamente, China puede invadir Taiwán. Obviamente, si Estados Unidos no interviene, por supuesto, lo puede invadir, pero es seguro que Estados Unidos intervenga. Quizás ya en 5 años más. Mira, China tiene 3 portaaviones. China quiere tener otros 2 portaaviones más, cosa que pone sus portaaviones en el área de Taiwán, cerca de Guam, y con eso impide que vengan los portaaviones o los barcos de Estados Unidos. Mientras China no haga eso, China no se va a animar a invadir Taiwán. No solo eso, China, fíjate tú, no tiene ahorita intención de una guerra. China está preocupado en desarrollarse económicamente. Quiere primero ser igual que Estados Unidos en el tema económico, para después, cuando yo tenga la paridad económica y probablemente la paridad militar, podría embarcarse en eso que algunos llaman una aventura militar. Pero no, por el momento no. Por el momento no creo. Ningún país en el Asia Oriental quiere guerra, excepto este señor Kim Jong-un, que nadie sabe qué es lo que quiere, pero China no se animaría. China, repito, por 2 razones. Primero, porque está ocupado en su desarrollo económico, depende todavía de algunas tecnologías del extranjero, todavía no tiene la paridad militar que tiene con Estados Unidos, y cuando quizás consigue esos objetivos, puede ser que intente lo segundo, pero por el momento no habría ninguna intervención militar en ese sentido, ¿no? Muy bien, yo creo que ha sido una explicación bastante precisa, amplia. Comparto 100%. Y hay criterios básicos en la vida de relación internacional. Es muy difícil que cuando existe una trama de relaciones comerciales que funcionan, que están en desarrollo y que no
afectan, en este caso, ni a Taiwán ni a China, porque están haciendo negocios mutuamente beneficiosos. A nadie se le va a ocurrir sacar la espada, y menos todavía una bomba nuclear, ¿no? Entonces, eso es. Pero acá en el Perú y en otros sitios también que tú conoces, lo que hacen las tendencias y los opinópatas, no opinólogos, opinópatas y opinócratas, es hablar por hablar para poder llenar y tener audiencias o cosas por el estilo. Te agradezco mucho esta precisión. Permíteme pasar a... Démonos un salto, un momento hacia Rusia. Dejemos para el final, nos van a quedar unos minutos, son 8:41. Un par de cosas sobre Rusia. Hace poco estuviste en Azerbaiyán, que no te pude conectar ni tampoco pudimos conversar. Entonces, la pregunta muy concreta es, en un análisis prospectivo que tiene un poco de imaginación siempre, pero también algunos elementos de historia y otros elementos de realidad, ¿es posible pensar en un reacercamiento de Rusia con Europa occidental? Porque Rusia es parte de Europa. Mucha gente que los ven como si fueran asiáticos. Es una soberana tontería e ignorancia. Rusia es parte de Europa y Rusia se consolida como Estado a partir del siglo XVI siguiendo pautas europeas, y no solamente eso, sino del Imperio Romano de Oriente, ¿verdad? Eso lo sabemos. Bueno, ese desenvolvimiento ha tenido conflictos, pero a raíz del gas, que luego es detonado por Estados Unidos, hoy día se sabe eso, se rompe un acercamiento entre Alemania y Rusia, a tal punto que el presidente de Gazprom había sido el canciller de Alemania. Entonces, la lectura que había en esa época es que ese acercamiento ruso con Alemania, eventualmente con Polonia, pero principalmente con la locomotora de Europa, que en ese entonces, hoy día muy golpeada por su situación, era Alemania, podía hacer prever un área económica muy poderosa que disminuiría la importancia de la presencia estadounidense precisamente en Europa Central. ¿Cómo ves ese asunto tú? ¿Crees que pueda continuar esa ruptura o que en algún momento los intereses económicos mutuos puedan volver a acercarse? Yo lo veo, la verdad, un poco complicado, ¿no? Porque yo tengo, Manuel, quizás una lectura un poquito distinta a la que tú ves, ¿no? Yo creo en principio, y eso lo ha dicho, creo que Putin ha dicho, la gran tragedia del siglo XX ha sido la desintegración de la Unión Soviética. Yo sí creo, como muchos, que Putin, no creo que quiera otra vez que la Unión Soviética vaya a hacer lo que hizo, ¿no? Pero obviamente aspira a alguno de ellos, aspira por lo menos a absorber Ucrania, Moldovia quizás, Georgia ya en gran parte estaba bajo la influencia de la Unión Soviética, y obviamente eso pues no lo va a permitir ni Ucrania ni ningún otro país europeo. Entonces yo creo que Putin tiene un designio, quiere anexar Ucrania, y eso es evidente, y mientras ese designio de Putin no termine, y no creo que termine, no va a volver otra vez a la normalidad. No es solo el tema que tú decías el tema del gas. Mira tú, Rusia tomó Ucrania en el año 2014, cuando todavía las relaciones entre Alemania y Rusia eran muy buenas, cuando todavía fluía el gas barato ruso hacia Europa. Más bien yo tengo quizás que sigue fluyendo, gas que sigue fluyendo todavía. Que sigue fluyendo, pero se supone que ya va a terminar en el 2027, ¿no? Más bien yo creo que tienen razón los que dicen que los rusos querían justamente dar gas barato a los europeos para tenerlos agarrados, pues para tenerlos acogotados, para que no puedan oponerse los designios rusos. Yo creo que había algo así, ¿no? Está bastante documentado. Tú lo has dicho, ¿no? El presidente de Gazprom, o el consejero en realidad de Gazprom, llegó a ser el canciller Schröder de Alemania. Imagínate. Entonces, para muchos políticos alemanes estaban bajo la planilla del otro. Entonces yo tengo la lectura un poco distinta. Yo creo que la ruptura con Rusia, no sé si sea permanente, pero yo no veo ninguna forma de que eso pueda solucionarse en el corto inmediato. Porque obviamente
ya se ha visto, o los europeos piensan así, y más con el hecho de que Estados Unidos le ha dicho, defiéndanse ustedes, obviamente el temor de los europeos frente a Rusia se ha incrementado mucho más. Además, Ucrania se está armando pues mucho. Ucrania, cuando termine la guerra, no sé cuándo termine, pero va a ser el estado militar más armado de Europa, y obviamente eso va a ser una división permanente entre Europa y Rusia, ¿no? Entonces, mientras ese designio expansionista que tiene Rusia no termina, obviamente yo no creo que haya ningún acercamiento. Obviamente Europa perdió mucho, por supuesto, con la ruptura de Rusia. Tenía un gas muy barato, obviamente ya no lo tiene, va a tener que depender de energías más caras, pero el tema es eso, pues el tema es político, ¿no? Ellos dicen, ¿no? Lo que está pasando con Ucrania, lo que está haciendo Rusia con Ucrania, podría hacer con nosotros, y obviamente no van a permitir eso, ¿no? Entonces yo creo que lamentablemente la ruptura, no sé si sea para siempre, pero por el momento no veo visos de solución. Además, cuando termine la guerra, ¿cómo va a terminar? ¿No va a terminar en la situación que está aquí? No hay ninguna forma de acuerdo en ciernes. Trump dijo, yo voy a resolver esto en las 24 horas siguientes. Eso no ha sido así. Para muchos lo que quiere Trump es prácticamente lo que quiere Putin, y obviamente eso no lo quieren muchos europeos, ni menos los ucranianos. Y mira, para muchos ha sido una sorpresa en realidad, ¿no? Ucrania, claro, Rusia dice, ¿no? Ucrania es un estado nazista, fascista, pero podría ser que algunas personas en el gobierno sean así, pero yo creo que el pueblo ucraniano ha demostrado que realmente quiere ser independiente y que de ninguna manera quiere volver pues bajo la égida de Rusia. Entonces yo creo que la ruptura es permanente hasta que pueda ocurrir algo que yo no lo veo que pueda ocurrir en el futuro, ¿no? Te agradezco mucho esta reflexión. El año 2022, a los 15 días de haberse iniciado la invasión, después de todo ese proceso que arranca el 14, pero desde el 2008 ya estaban claras las posiciones y las declaraciones que había hecho el gobierno ruso a través de Putin, como recordamos, ¿verdad? En ese 2022, marzo, abril, yo hice una simple comparación. Lo que había hecho ya Rusia, y en segundo lugar con los indicadores que trabajamos en geopolítica y en inteligencia estratégica, ver cuál es la estatura estratégica que tenía Rusia, que tiene Rusia, y cuál es la de Ucrania, incluyendo la OTAN, que no tiene unidad de mando, salvo el peso que tiene Estados Unidos. Y desde ese punto de vista a mí me parece que era ya una especie de partición cantada, cuyo proceso va a demorar bastante. Y hay que decir también que desde el siglo XV, y esto no es solamente recurrir a la historia porque sí, ¿verdad?, sino desde el siglo XV, ese espacio, Ucrania significa frontera, ¿verdad? Ese espacio siempre ha sido ocupado desde occidente hacia oriente o desde oriente hacia occidente. Y en ese sentido, tu reflexión actualiza las que yo estaba haciendo. Ahora permíteme pasar a, sabiendo que esto es una desgracia, ¿no? Y estaba haciendo el otro día una comparación también de indicadores de militarización de los estados, comparando lo que está ocurriendo ahorita a Ucrania con lo de Corea del Norte, que es otro estado militarizado, porque viven para la milicia, para armarse nada más. Bueno, el último punto, ¿cuáles serían a tu juicio en estos últimos minutos que nos quedan? Unos 5 minutos, danos una reflexión, respondiéndome por favor a esta pregunta. En esta perspectiva del triángulo mundial, ¿cuál consideras tú que es el punto débil más importante que tiene en este plano mundial los Estados Unidos de América? A ver, Estados Unidos es la primera economía del mundo. Estados Unidos sigue siendo la potencia militar indiscutible. Estados Unidos es el único país que en 5 horas puede enviar su ejército, comandos a cualquier país del mundo. Ningún país lo puede hacer eso, entre otras cosas porque tiene bases militares en todo el mundo, portaaviones destacados en todo el mundo. Pero, lo otro, no es solo un tema de poderío económico militar, es el poderío financiero. El dólar, ¿no?, sigue siendo moneda de reserva.
Lamentablemente, como dicen, con Trump, Estados Unidos está disparando a los pies, de dos formas, ¿no? Una de las grandes fortalezas de Estados Unidos, aparte de su poderío económico, militar, tecnológico, es las alianzas que tiene, ¿verdad?, por todo el mundo. Pues está peleando con los europeos, maltrata a sus aliados en Japón, maltrata a sus aliados en Corea y abusa del poder que tiene sobre el dólar, ¿verdad? Y no solo los rusos, no solo los chinos, no solo los venezolanos, no solo los iraníes, los brasileños también. Imagínate tú, ponerle 50% de arancel a Brasil, ponerle 50% de arancel a la India. Obviamente Estados Unidos está perdiendo rápidamente ese amigo. Entonces esa es la debilidad de Estados Unidos, especialmente la debilidad de Trump, ¿no? Creerse que es el país más poderoso del mundo. De hecho lo es, pero obviamente eso no significa pues que pueda maltratar a sus aliados. Entonces ese es el gran problema. Si Trump continúa con estas políticas, probablemente Estados Unidos termine debilitado en los próximos años. Entonces, la fortaleza de Estados Unidos es haber trabajado con aliados, es haber tenido bases militares en todo el mundo, países que están dispuestos a tener la presencia de Estados Unidos para defenderlos de sus enemigos, pero si ven que Estados Unidos se transforma en su propio rival, en cierta forma su propio enemigo, Estados Unidos va a perder. Y no solo eso, mira tú, algunos dicen, para hablar en casos concretos, ¿no? Trump, no solo Trump, Biden dice, ¿no? China tiene mucha presencia en Latinoamérica. Nos dice a nosotros, tengan mucho cuidado con los chinos. Miren ustedes, nos dice, los chinos tienen el puerto de Chancay. Los chinos han comprado las dos distribuidoras de energía eléctrica en Lima. Pero por otro lado, si bien es cierto, nos advierte de China, por otro lado nos maltrata a nosotros también, ¿no? Nos pone aranceles, nos pone trabas y todo lo demás. Entonces, yo creo que Estados Unidos, la gran debilidad es eso, ¿no? Creerse que sigue siendo el poder infinito, el poder más grande, que lo es, pero obviamente eso está en caída y se va a acelerar su caída si siguen estas políticas erráticas de Trump de maltratar a sus vecinos. Y más bien, al maltratar a sus vecinos, queriendo o no, nos está acercando a lo que ve como rival o ve como que nosotros no deberíamos acercarnos, como es China, ¿no? Ese es el problema, pues, ese es el problema. Así es lo que es en relación a nosotros, lo que dijiste al comienzo en relación a los asiáticos, ¿no? Que les deje el campo libre y naturalmente tienen que acercarse más. Bueno, estamos llegando al final de esta entrevista. Te agradezco muchísimo por la disposición a compartir tu experiencia, tus conocimientos. Quiero decirle a los amigos que nos acompañan que me gustaría contar nuevamente contigo, así con otras personas. Ojalá se pudiera más adelante. No podemos tampoco cargar la mano con invitaciones tan frecuentes, pero nos quedó el tema de Azerbaiyán, el Cáucaso y esa zona que es muy importante hoy día en el mundo, ¿verdad? Que está detrás para otra vez. Y otro tema que te invito a que vayamos reflexionando un poco es cómo se comportan estas potencias en relación a algunas agendas mundiales. Hoy día en Doha tenemos el asunto de la Cumbre de Desarrollo Social. Y yo me acuerdo de la primera en que contribuí a través de la UNESCO, que era en Copenhague, hace ya muchos años, ¿verdad? Y tenemos también la próxima reunión de Río. Entonces, eso sería un momento muy bonito para volver a conversar, respondiendo la pregunta, ¿cuáles son las agendas que tienen estas potencias en estos espacios? Y justo, si me permites, Manuel, ahí claro que sí. Es un claro ejemplo que como Estados Unidos, que hace 20 años era el líder mundial, ¿no? Promoviendo el multilateralismo, el sistema abierto de libre comercio, inversiones, liderando el tema contra el cambio climático, ahora se ha retraído, ¿no? No va a participar Estados Unidos la próxima semana y le está dejando el campo libre a otros países como China. Qué ironía, ¿verdad? Dice, China es el malo, China es, no se junte con China, pero Estados Unidos abandona su rol y prácticamente le está dejando el campo libre. Va bien, otro minuto más, permíteme. Mira, yo creo que el Perú es un país muy interesante. El Perú tiene que tener una posición, ser amigo de todos, ¿verdad? No podemos ser aliado de ninguno, no nos conviene pelearnos con ninguno. Y la suerte que nosotros tenemos, que tenemos una economía muy abierta, recibimos inversiones de todos los países y no debemos pues tirarnos para un lado, no nos conviene, no somos muy pequeños, que nuestro peso hacia un país no cambiaría mucho la posición de ellos, pero sí nos beneficiaríamos tener, y deberíamos tener de todos, porque tú sabes muy bien, Manuel, que una máxima de todos países, no debemos depender de otro, ¿no? Siempre hay que mantener relaciones equilibradas
balanceada. Mientras más socios comerciales tenemos, mientras más países vengan a invertir en el Perú, yo creo que el Perú va a ser un país mejor posicionado frente a estas grandes tensiones geopolíticas mundiales. Muchísimas gracias. Les dejo a los amigos y a ti también con un pequeño dato para ponerle coco, como decimos. La primera persona en los Estados Unidos en tener una expresión parecida, hagamos de Estados Unidos nuevamente grande, no fue el presidente Trump, fue Bush padre. Muchas gracias, amigos. Eso nos dice mucho de la continuidad y del cambio en la política estadounidense. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias, amigos, por su contribución. Otras veces seguiremos sobre los otros temas. Hasta pronto. Hemos presentado Geopolítica en RCR.